El siguiente relato que voy a compartir proviene de mi experiencia como periodista durante las celebraciones de Eid al-Adha el año pasado. Me encontraba trabajando en una pequeña isla frente a la costa de Singapur, donde una comunidad llevaba a cabo la matanza ritual de corderos en una mezquita local. Era un evento significativo para los aldeanos, quienes no solo recibían carne gratuita, sino que también participaban en una gran fiesta al final del día. Sin embargo, lo que debería haber sido una celebración festiva tenía un trasfondo oscuro que aún me persigue. La mezquita, una construcción pequeña pero solemne, estaba impregnada de un hedor nauseabundo debido a la sangre de los sacrificios. Aunque el lugar se limpiaba al anochecer, durante el día el olor y la atmósfera eran casi opresivos. Fue allí donde escuché la historia que me relató un empleado local, una historia que escalofría hasta los huesos. Según cuenta la leyenda, la mezquita había sido utilizada en el pasado por un culto desconocido para invocar a una entidad demoníaca conocida como la mujer cabra. Este culto realizaba sus rituales en el salón de oración en plena noche, un escenario que transformaban en un altar de horrores. Encendían velas rojas alrededor de una joven virgen, una aldeana que habían capturado, desnudado y atado. Sobre el altar, colocaban un hacha ceremonial, y cuando los cánticos alcanzaban su clímax, la sacrificaban sin piedad. El ritual culminaba de forma grotesca, el cuerpo sin vida de la víctima se levantaba, poseído por el espíritu de un demonio. En su cabeza aparecía la cabeza decapitada de un cabrito, fresca y goteando sangre, que se adhería como una macabra máscara. El cuerpo resucitado recogía el hacha y salía al bosque, buscando a los aldeanos responsables de los sacrificios. A las vírgenes que encontraban, las fijaban en crucifijos improvisados, dejando sus cuerpos en los caminos como un siniestro mensaje para los demás. Un anciano de la isla, considerado una fuente de sabiduría local, narró que el culto había llegado de manera inexplicable y se había instalado en las profundidades del bosque. Desde entonces, los aldeanos comenzaron a escuchar extraños sonidos, balidos de cabritos en horas intempestivas, gritos de mujeres y pasos pesados que hacían crujir las ramas del suelo. Las desapariciones de personas se volvieron comunes, pero ninguna investigación logró dar con los responsables o las víctimas. Los casos, sin resolverse, se convirtieron en mitos aterradores. Se dice que los aldeanos, en su desesperación, recurrieron tanto a un maestro religioso como a un sacerdote de una iglesia cercana para enfrentarse al demonio. Exorcismos y armas de fuego fueron empleados en un enfrentamiento final que, según algunos, logró expulsar al demonio y disolver el culto. Pero hay quienes aseguran que la mujer cabra escapó al bosque, donde aún vaga por las noches, acechando a jóvenes vírgenes. Por esta razón, muchas familias imponen estrictos toques de queda a sus hijas, temiendo que caigan en las garras de esta entidad maligna. Mientras escuchaba el relato, no podía evitar mirar hacia la espesura del bosque que rodeaba la mezquita. Cada crujido de las hojas, cada sombra fugaz entre los árboles parecía cargada de amenazas invisibles. Aunque los aldeanos se mostraban acostumbrados a estas historias, el miedo seguía latente en sus ojos. Esa noche, al abandonar la mezquita, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quizá era el efecto de la narración o quizá algo más siniestro observaba desde las sombras, aguardando aún. Siempre tomaba el atajo por el cementerio local para ir de la casa de mi amigo a la mía. No me daba miedo, aquel lugar era casi familiar para mí. Conocía al cuidador y a los perros que rondaban el lugar, sombras silenciosas entre las lápidas. El viento siempre soplaba frío allí, pero esa noche se sentía diferente, cargado de algo que no podía nombrar. Iba de regreso a casa cuando llegué al centro del cementerio y vi algo que no esperaba. Velas encendidas iluminaban débilmente un círculo de figuras silenciosas. Sus sombras danzaban, largas y deformes, proyectadas por las llamas titilantes. Me escondí entre los mausoleos, mis pasos amortiguados por la hierba húmeda, y los rodeé con cuidado. Al acercarme, los escuché. Rezaban algo en español, una letanía que se repetía con un ritmo casi hipnótico, como un eco de otro tiempo. Mis ojos se fijaron en un pequeño corral improvisado donde varios pollos se agitaban nerviosos, sus alas batiendo contra los barrotes con un ruido sordo que perforaba la noche. La escena entera tenía un aire irreal,
como si el cementerio hubiese dejado de ser un lugar de descanso y se hubiera convertido en algo profano. Al día siguiente, no pude resistir la curiosidad. Tomé mi bicicleta y volví al mismo lugar. El día era claro, pero el recuerdo de la noche anterior seguía pesando sobre mí. Cuando llegué, el círculo ya no estaba, pero sí los rastros de lo que había ocurrido. En el suelo encontré pequeños cuencos de barro, sus bordes manchados de un rojo seco y opaco. Me acerqué y miré dentro. Estaban llenos de ojos y corazones de pollo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el aire parecía enfriarse de golpe. El cementerio, tan familiar hasta entonces, se sentía extraño, hostil. Tenía solo 17 años en ese momento y no entendía completamente lo que había visto, pero sabía que no pertenecía a ese lugar. Años después, aprendí que probablemente me había cruzado con un grupo practicando santería. Aunque ahora sé que no era algo necesariamente peligroso, en ese momento me asustó hasta los huesos. Y lo que más me perturbó no fue lo que vi aquella noche, sino los restos que quedaron como testigos silenciosos de un ritual que nunca debí interrumpir. Era una noche tranquila y cálida de julio. El primer año de prepa había terminado, y mis dos amigos, Marco, Mauro, y yo estábamos pasando el rato. El cielo nocturno era lo suficientemente oscuro como para ver algunas estrellas, y había una quietud en el aire. De hecho, estaba tan quieto que no había ni una pizca de viento esa noche. Transmitía una sensación extraña que mis amigos y yo parecíamos ignorar mientras deambulábamos por las calles del pueblo buscando alguna tontería que hacer. Después de vagar durante mucho tiempo, decidimos tomar un descanso en medio de un gran complejo deportivo al aire libre por el que teníamos que pasar de regreso a la casa de Marco, donde habíamos estado antes ese día. A esas alturas, era un poco después de la medianoche, y decidimos sentarnos al fondo del complejo, en la acera de la calle que lo atraviesa. Esta calle separa muchas de las canchas deportivas de los árboles oscuros y densos del bosque que bordea todo el gran complejo aislado. Daba la casualidad de que estábamos sentados en una de las partes más aisladas del complejo, con solo un gran poste de luz sobre nosotros. La luz del poste solo llegaba al otro lado de la calle y se detenía instantáneamente contra la pared del bosque, al lado opuesto de la acera en la que estábamos sentados. Nos quedamos allí mirando los árboles frente a nosotros, hablando durante otra hora sobre cosas que no recuerdo, sentados en nuestro oasis de luz parpadeante. No teníamos ni idea de lo que podría estar acechando en el desierto de oscuridad total que nos rodeaba. Incluso con este escenario casi siniestro, sin saberlo, nos encontramos con que la noche seguía manteniendo su tranquila ausencia de viento, como la calma antes de la tormenta. Detrás de nosotros había una cerca grande, un campo grande detrás de esa cerca, otro campo grande detrás de esa, y aún más árboles bordeando detrás de eso. Todo estaba cubierto por una gruesa manta de oscuridad, similar a la del bosque que se alzaba al otro lado de la calle, justo enfrente de nosotros. A nuestra izquierda estaba el callejón sin salida y unas grandes cajas metálicas. A nuestra derecha, la calle continuaba pasando más cercas y campos, y finalmente llegaba a un estacionamiento en la salida. Mientras seguíamos hablando durante la noche, todavía un poco acelerados por la cafeína de todos los refrescos que habíamos bebido antes, perdí el hilo de lo que mis dos amigos estaban diciendo y desvié mi atención de la conversación por un momento para revisar mi teléfono. Justo después de ese momento, fue cuando empecé a oír sonidos, múltiples voces humanas provenientes de muy atrás de nosotros. Si tuviera que adivinar de dónde venían, basándome en la dirección y el volumen, probablemente era de alrededor del bosque, donde se une con el campo más lejano detrás de nosotros, en algún lugar escondido en la oscuridad. Lo que oí fue un canto muy misterioso en un idioma que nunca había oído. Fuera lo que fuera, podía distinguir que varias personas lo estaban cantando. Y me estaba transmitiendo una energía negativa muy fuerte que me dio escalofríos. Seguí mirando mi teléfono, tratando de ignorarlo y centrar mi atención en algunos memes. Pero era demasiado escalofriante para ignorarlo. Entonces me giré para mirar a mis amigos, con la esperanza de volver a la conversación y olvidarme de las voces. Pero antes de hacerlo, de repente me di cuenta de que ya habían dejado de hablar.
cuando me giré silenciosamente para mirarlos a ambos, vi que ellos también se habían girado para mirarme con la misma expresión de miedo en sus rostros. Mi amigo Marco dijo: «Amigo, ¿oyes ese canto espeluznante?». Le respondí: «Me está asustando». En el momento exacto en que dije eso, como si fuera una señal, una inmensa ráfaga de viento azotó los árboles frente a nosotros, formando un remolino en extrema conmoción, desgarrando el aire que antes estaba en calma. Las copas de los árboles que nos rodeaban se sacudían y doblaban con el viento, con el sonido de las hojas crujiendo más fuerte que nunca, y el canto continuo que aún persistía en la distancia. Los tres nos levantamos inmediata y simultáneamente al mismo tiempo. Fue como si un rayo de miedo nos hubiera dado una sacudida. Y justo cuando nos levantamos, y antes de que pudiéramos decir una palabra, un repentino y extremadamente fuerte sonido estalló desde el rugiente bosque justo enfrente de nosotros. Lo mejor que puedo hacer para compararlo es una combinación entre un bon siendo golpeado y un grito con un retumbo bajo. Pero incluso esa descripción se queda corta. El sonido era de otro mundo y todavía me persigue hasta el día de hoy. Eso fue todo. Mis amigos y yo no sabíamos qué decirnos, ni nos miramos. Todos sabíamos que teníamos que salir de allí, y teníamos que salir de allí lo más rápido posible. En una sincronización casi perfecta, todos nos giramos unánimemente, saltamos la cerca a nuestra derecha de un solo salto y caímos directamente en un campo de fútbol donde corrimos tan rápido como nuestras piernas nos permitieron. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. No pensaba en nada más que en la absoluta conmoción de lo que acababa de ocurrir. Mi cuerpo prácticamente me llevó a través del oscuro vacío de terror que era el campo. Corríamos en dirección al barrio de Marco, solo para llegar a la seguridad de su casa. Mientras corríamos, el viento seguía soplando furiosamente y todavía oía los débiles cantos lejanos que atravesaban la brisa. Por el rabillo del ojo, vi una mancha de luces de velas parpadeantes en una formación organizada cerca del borde del bosque en la distancia, detrás de nosotros. Finalmente tuvimos que arrastrarnos por un agujero en otra cerca para salir del campo. Y luego corrimos a toda velocidad a través de la maleza para llegar a la casa de Marco. Entramos en la casa, cerramos la puerta de golpe, la echamos llave y nos desplomamos en el sofá. Hasta el día de hoy, todavía estoy perturbado por esa noche. Todavía me pregunto qué eran esas voces y cómo el viento se levantó tan rápida y furiosamente. Los orígenes de ese sonido de otro mundo y el orden sincronizado casi perfecto del fenómeno. Mi teoría personal es que el canto era una forma de ritual demoníaco a distancia que conjuró algún tipo de portal de otro mundo muy cerca de nosotros. ¿Quién sabe, sin embargo, qué estaba pasando realmente allí esa noche? Me alegro de que hayamos escapado. Mi esposo y yo pasábamos frente a un imponente edificio blanco que parecía surgir de otra época. Su arquitectura greco-romana, con columnas majestuosas y detalles intrincados, dominaba el paisaje como un gigante silencioso. Era imposible no detenerse a admirarlo. A primera vista, parecía un museo o tal vez un lugar histórico. Decidimos estacionarnos y echar un vistazo, pensando que podría ser un sitio interesante para una futura cita. En el exterior, una fuente monumental lanzaba chorros de agua que brillaban bajo el sol, y una pareja de novios posaba para sus fotos, su felicidad casi discordante con el aire solemne del edificio. Apenas nos acercamos, una mujer vestida con una túnica blanca surgió de la nada, como si nos hubiese estado esperando. Nos dio la bienvenida con una sonrisa demasiado amplia. Algo en su presencia me resultó extraño, pero lo atribuí a su atuendo, tal vez era parte del coro, me dije. Cuando intentamos marcharnos, la mujer, a quien llamaré la guía, insistió en que entráramos. Había una urgencia en su tono, una intensidad que nos hizo sentir incómodos, pero por cortesía aceptamos su invitación. Nos llevó a una sala amplia y fría, donde una estatua gigante de Jesús se erguía con los brazos abiertos. Era una imagen abrumadora, casi opresiva. A nuestro alrededor, todos los presentes, excepto nosotros y un puñado de personas, vestían las mismas túnicas blancas. Fue ahí cuando una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. La guía nos llevó luego a otra sala.
En el centro, un globo terráqueo descomunal giraba lentamente bajo una luz tenue. Alrededor, había estanterías llenas de Biblias en todos los idiomas imaginables. La atmósfera era pesada, y cada paso parecía hundirnos más en algo que no entendíamos. Durante la conversación, mencionamos que no éramos muy religiosos debido a nuestras ocupadas agendas. La guía, con una voz dulce y radiante, respondió: «Eso no es un problema aquí. Nuestra comunidad proporciona casas y comida a todos los seguidores. Todos estamos conectados, de una forma u otra, con el fundador». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esa última frase. Antes de que pudiera procesarlo, ella añadió, casi emocionada: «Tal vez ustedes también tengan conexiones con él. Tenemos nuestro propio sistema de genealogía para encontrar parientes perdidos hace mucho tiempo». Eso fue suficiente. Algo en su tono, en la forma en que lo dijo, despertó una alarma visceral en mí. Tomé la mano de mi esposo con fuerza y murmuré: «Tenemos que irnos. Ahora». Intenté mantener la compostura mientras agradecía a la guía y nos dirigíamos a la salida. Pero antes de alcanzar la puerta, otra mujer, una anciana de mirada penetrante y túnica blanca, se nos cruzó en el camino. Su sonrisa era amable, pero había algo antinatural en ella. Nos invitó a quedarnos un poco más y aseguró que la prueba de ascendencia sería rápida. Rechacé la oferta con una excusa improvisada sobre una cita médica, pero ella no pareció convencida. Aún así, nos dejó pasar, entregándonos un folleto con información. Mientras avanzábamos hacia el auto, saqué mi teléfono para revisar una notificación de Snapchat. Fue entonces cuando sentí su presencia detrás de mí. La guía se asomó por encima de mi hombro y comentó con un tono inexplicablemente casual: «Oh, Snapchat. No lo he visto en los últimos 11 meses. Ahora que lo pienso, ni siquiera he visto un teléfono». Mis manos comenzaron a temblar mientras guardaba el teléfono. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Sin mirar atrás, nos apresuramos hacia el auto, subimos y salimos disparados del estacionamiento. Mientras nos alejábamos, la imponente figura del edificio se desvanecía en el retrovisor, pero la sensación de haber escapado de algo profundamente equivocado se quedó con nosotros. Jamás volveremos a ese lugar. Esto me pasó hace aproximadamente 1 año y medio. Mi novio de entonces y yo estábamos sentados en la sala de mi departamento cuando escuché que tocaban la puerta. Mi ex me preguntó si esperaba a alguien, y le dije que no. Pero que echaría un vistazo para ver quién era. Él se quedó en el sofá mientras yo miraba por la mirilla. El departamento estaba distribuido de tal forma que él no podía verme desde la sala hasta la entrada. Afuera, había 2 personas. Un joven afroamericano, de unos 25 años, y una mujer asiática mucho mayor, que parecía tener unos 60. Por alguna razón, decidí abrir la puerta. Cuando la abrí, el joven dijo: «Hola, somos parte de la religión tal y cual y nos gustaría hablarle de ella». Yo tenía a mi perro de 22 kilos intentando salir, así que dije: «Claro, esperen, saldré porque mi perro está tratando de escaparse». Este fue un grave error. Quiero aclarar que esto no era propio de mí. Sin embargo, recientemente me había acercado más a Dios y solo quería darles una oportunidad a estas personas, ya que no creía que pasara nada malo con solo escuchar lo que tenían que decir. Salí, cerré la puerta detrás de mí y estaba a punto de escucharlos. Dijeron algo sobre cómo le rezaban a María en lugar de a Dios porque ella fue quien dio a luz a Jesús. No recuerdo exactamente qué, pero era algo así. Les agradecí su tiempo y dije algo como: «Gracias, chicos, cuídense», pensando que lo dejaría ahí. La mujer asiática empezó a entrar en pánico visiblemente y a decir cosas que no entendía en otro idioma. Cuando miré a su compañero para ver qué decía sobre su comportamiento, él dijo: «No hay problema, pero quizás quiera un folleto». Claro. Sin querer ser grosera, y también para investigar sobre la religión, ya que nunca había oído hablar de ella, el tipo dijo: «Genial, los tenemos en el auto, puede venir con nosotros»,
estamos estacionados justo enfrente. En ese momento empecé a sentirme rara. Vivía en el tercer piso de un complejo de apartamentos que realmente no era el mejor lugar y no había cámaras en ninguna parte. ¿Por qué dejarían sus folletos en el auto si iban de puerta en puerta? No tendría mucho sentido que cada persona que se interesara tuviera que bajar hasta el auto. Y los lugares de estacionamiento fuera de mi casa eran casi todos para discapacitados y nadie podía estacionarse allí. La mujer me agarró del brazo y empezó a dirigirme hacia las escaleras. En una fracción de segundo dije, ¿saben qué? Soy cristiana y estoy muy contenta con mi fe, pero gracias de todos modos. La mujer volvió a decir algo en un idioma que no pude entender y el hombre dijo, ¿está segura? Podemos traérselo muy rápido. Estamos estacionados justo ahí. El corazón se me fue a los pies. Empecé a sudar y a buscar la manera de soltarme de su agarre y de la situación por completo. Sé que debí de parecer asustada, y lo estaba. ¿Qué hago? ¿Cómo me alejo del peligro inmediato en el que me acabo de meter? Sin pensar, solté que estaba muy segura, me zafé de la mujer, que terminó arañándome con sus uñas, y salí corriendo adentro. Cerré la puerta con llave y le conté a mi novio lo que había pasado. Fue entonces cuando me miró. E hizo una mueca que nunca antes le había visto. Me contó que esa religión en específico había estado en las noticias durante las últimas semanas porque habían desaparecido mujeres. Y lo único que tenían en común era que algunos de los vecinos decían que habían sido abordados por el grupo el mismo día o cerca del día o la hora en que el vecino desapareció. Leí algunos artículos para comprobar lo que decía. Y tenía razón. La policía decía que podría estar relacionado con una red de trata de personas que se movía de ciudades vecinas, y que ahora se sospechaba que estaba en la nuestra. Pero, de alguna manera, se pone aún más extraño. Me asusté mucho, fui directamente a Facebook Live y lo compartí con mis amigos porque quería advertir a quien pudiera. Después de que el directo terminó, puse la privacidad en público y seguí con mi vida, todavía un poco conmocionada. Una semana después, recibo un mensaje de Facebook de alguien que, supongo, forma parte de ese grupo religioso, diciéndome que tengo que borrar la publicación y no fue nada amable al respecto. Después de que le dije que no lo haría porque quería informar a cualquiera que viviera en mi ciudad, me dijo que era una malcriada y que me arrepentiría de haber hecho ese vídeo. Tenía miedo, la bloqueé inmediatamente, puse el vídeo en privado y llamé a la policía. La policía dijo que no podían hacer mucho, ya que no tenía la marca ni el modelo del auto en el que estaban, y no había pruebas de que hubieran venido a mi apartamento ni de quiénes eran. Pero aquí está la parte que todavía me asusta. Cuando fui a mostrarles los mensajes de Facebook, fui a desbloquear a la mujer. Su página había sido completamente eliminada. Todavía tenía los mensajes, pero era como hablar con una pequeña foto de perfil gris predeterminada. Incluso el nombre había cambiado a algo que parecían pulsaciones aleatorias de un teclado. Quiero terminar esto diciéndoles a todos que ya no soy tan confiada como antes. Ahora sé las cosas que debería haber hecho de otra manera y me enfado conmigo misma por cómo actué. Me temo que realmente sean una red de trata de personas. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.